Hola, un saludo a todos. Soy Carlos López Cubas y quería en principio agradecer a los colegios de las Islas Baleares, de Murcia, de Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña el esfuerzo por organizar esta primera jornada mediterránea online en un formato tan particular y tan adaptado a cómo estamos en estos momentos y agradecerles de alguna forma la deferencia de contar conmigo en este proyecto. Vamos con ello, pues. Mi ponencia se titula Neurodinámica del diagnóstico al tratamiento y espero que os ayude a integrar pues, esta técnica, esta herramienta de la fisioterapia dentro del proceso terapéutico con vuestros pacientes. Comencemos hablando o razonando un poco cuál sería el papel de la neurodinámica dentro del proceso terapéutico. ¿Cuál es el rol que va a desempeñar un fisioterapeuta con conocimientos acerca de los efectos de la movilización del sistema nervioso a nivel clínico sobre las posibilidades de recuperación de un paciente? Entendemos el proceso terapéutico como todo aquello que tiene lugar entre paciente y fisioterapeuta desde que da comienzo la relación terapéutica y a lo largo de todo el tiempo de terapia, de tratamiento, incluido el tiempo que ocurre entre sesiones. La fisioterapia, como estrategia de comunicación, nos da la oportunidad de modificar la evolución clínica de un paciente a lo largo de este proceso terapéutico. Lo primero sería intentar identificar la disfunción, o sea, la naturaleza clínica, los signos, los síntomas que tiene el paciente. El siguiente paso sería identificar el mecanismo prevalente. ¿Qué está ocurriendo para que se genere esta clínica? Hablamos generalmente de una clínica variable, extraña para el paciente, sobre todo cuando estamos hablando de implicación del sistema nervioso. Entonces, un uso del conocimiento alrededor de la forma en la que el sistema nervioso genera síntomas dentro de todo lo que es la orientación más neurodinámica sería ayudar a identificar cuál es el mecanismo que está produciendo estos síntomas. Lo siguiente sería atender a los propios objetivos del paciente. Esto siempre es importante y de hecho no siempre está atendido como toca. Y solo a partir de esta información, de tener más o menos clara, medida, la disfunción del paciente, el mecanismo detrás de esta disfunción y los objetivos del paciente, estableceremos un plan de tratamiento. Y como todo buen plan de tratamiento en fisioterapia que se precie, debe cumplir los pilares básicos, que es la atención a la educación, la terapia manual y sobre todo el ejercicio terapéutico. ¿Cómo la neurodinámica puede ayudarnos a identificar con corrección la disfunción del paciente? Pues en principio, en dos aspectos. Uno será identificar la especificidad de la propia disfunción y el otro es medir la relevancia de dicha disfunción o de dichas disfunciones que hemos encontrado en el paciente. Hay tres conceptos básicos que podemos tener en cuenta para dirigir bien lo que es la identificación de una disfunción. Una sería la demo funcional, otro sería el signo comparable y otro sería la relación alivio versus agravio. La demo funcional es sencilla, es una pregunta que tenemos que hacer directa al paciente y es pedirle que haga aquel gesto que reproduce sus síntomas. Es pedir directamente al paciente, ahora mismo, o sea, tal como lo tenemos delante, en qué gesto, qué movimiento, qué postura reproduciría de forma más fiel los síntomas que estás presentando. Entonces, con esta pregunta hacemos reflexionar al paciente y buscar si existe alguna mecánica de provocación clara. No siempre vamos a identificarla, no siempre la va a poder identificar nuestro paciente, pero en caso de que así sea, nos va a servir de mucha ayuda. La idea del signo comparable o outcome measures es una prueba rápida que hacemos a nuestro paciente, que hace él, de hecho, y que reconoce que se relaciona con su problema. Un signo comparable, por ejemplo, en un paciente que presente dolor en el hombro sería elevar el brazo o tocarse la espalda. En una rodilla sería hacer una sentadilla. Una prueba rápida que represente, que exija mecánica a la zona que estamos valorando. Y la relación entre alivio y agravio hace referencia a qué mecánica
postura, qué gestos, qué situaciones dan alivio a los síntomas del paciente y cuáles de ellas agravan, provocan más síntomas en el paciente. Con esto, de alguna forma, nos da un poco de matemática de la mecánica detrás del problema del paciente. Esta parte es relativamente sencilla, la que es algo más compleja, es de lo que hemos encontrado es medir realmente la relevancia que tienen estas disfunciones. Para ello tenemos dos herramientas fundamentales, una es la modificación de síntomas y otra, cuando no podemos hacer in situ en el mismo tiempo la modificación de síntomas, la respuesta a tratamiento. La modificación de síntomas sería, por ejemplo, imaginemos que un paciente viene con una protracción cervical muy marcada, la cabeza adelantada, y pensamos que eso es una disfunción en nuestro paciente que se relaciona con su dolor en el codo y en la muñeca. Bien, pues corrijámosla. Intentemos una modificación de estos síntomas. Hagamos que el paciente meta la barbilla hacia adentro y veamos si eso influye en un cambio de los síntomas. Si es así, pues se relacionará esa disfunción, sí que será relevante tratarla o orientarla de alguna forma. Hay métodos ya de alguna forma preestablecidos, como todo el que está en hombro más desarrollado de modificación de síntomas, pero en principio en cualquier paciente debemos saber cómo modificar la mecánica para ver si cambian los síntomas, cambiando localmente o un poquito a distancia pues aspectos como el posicionamiento articular o el estado de contracción articular y ver si esto cambia los síntomas del paciente. La respuesta a tratamiento es algo un poquito más a largo plazo. Sería, por ejemplo, si yo pienso que, no sé, que en mi paciente un apoyo con el pie muy en valgo puede influir en su dolor de cadera, pues pongámosle un soporte plantar, veamos qué pasa en una semana o 2 semanas andando, corriendo, haciendo su actividad y si se modifican los síntomas podemos pensar que ese mecanismo es relevante en nuestro paciente e identificar la disfunción que hemos corregido como un objetivo terapéutico. Existe una propuesta de Bowelby, que ya tiene bastantes años, pero que nos puede servir para identificar la disfunción en el caso de que pensemos que el tejido fuente predominante de síntomas es el tejido neural. O sea, identificar la disfunción neural se basa en seguir una serie de puntos, como valorar la postura. La postura en principio antálgica buscará acortar el recorrido del nervio, evitar que se le comprima y sacarlo de alguna forma de los patrones de movimiento, o sea, exigir menos mecánica al sistema nervioso. Una reducción en los rangos activos de movimiento, también una reducción en los rangos pasivos de movimiento, que sería el punto 2 y 3. De hecho, es la misma reducción, ya que el nervio en sí no se mueve, sino que se deja mover dentro de la anatomía, con lo cual la reducción de rangos será tanto activa como pasiva, en la misma proporción. El punto 5 sería el test neurodinámicos, una forma estandarizada de valorar el movimiento, tanto de forma pasiva como activa, estar alterado. El cuarto punto sería la alodinia mecánica que presenta el paciente a la palpación. O sea, hay una sensibilidad especial a la compresión del nervio mediante la palpación. Y Bowelby propuso en su momento un gold estándar, un refuerzo de una causa local que de alguna forma nos indique que el tejido neural está especialmente comprometido. Realmente esto no nos ha dado suficiente evidencia de que así sea. Sabemos que las pruebas de electroconducción y las pruebas de imagen aportan información muy relevante, pero no se relacionan directamente con que un paciente tenga más o menos sensible su sistema nervioso. Con lo cual siempre va a ser útil, pero no tenemos que considerarlo un criterio estandarizado para que nuestro paciente tenga una disfunción neural. Bien, ya tenemos reconocida la disfunción específica del paciente, ya sabemos o tenemos más o menos claro cuáles de las disfunciones son relevantes en el producto clínico total del paciente y ahora empieza a complicarse un poco más la cosa porque tenemos que identificar cuál es el mecanismo detrás de la aparición de estos síntomas. En concreto, estos síntomas relacionados con más bien signos neurológicos positivos, o sea, una hiperexcitabilidad del sistema nervioso que determina una sensibilidad anormal y una producción de dolor, de parestesia. Pues detrás de esta disfunción neural podrían haber varios mecanismos implicados, entre los que destacaría una mecanosensibilidad neural elevada, un proceso isquémico
o un proceso de patomecánica neural. El sistema nervioso es sensible, como prácticamente todos los tejidos inervados del cuerpo, y la mecanosensibilidad neural alterada va a condicionarnos lo que conocemos como disfunción neural. Hay varios conceptos importantes alrededor del reconocimiento de la mecanosensibilidad elevada. Uno de ellos es que no necesariamente tiene que haber un daño axonal, existe el dolor nociceptivo neural, o sea, dolor neuropático no axonopático, en las propias coberturas conjuntivas del nervio pueden ser fuente de nocicepción y determinar un dolor proveniente del nervio sin cambios en la conducción. Es relevante alrededor de la identificación de la mecanosensibilidad neural un buen control del concepto de la diferenciación estructural y a nivel de tratamiento del establecimiento de las ventanas de seguridad de la movilización neural. La diferenciación estructural es una maniobra según la cual quitamos tensión al sistema nervioso, o sea, reducimos la mecánica adversa sobre él, pero lo hacemos a distancia de la zona sintomática, para no involucrar con ello otras estructuras musculoesqueléticas. Esto, de alguna forma, nos apunta a que el sistema nervioso no estaba asumiendo bien la mecánica y puede ser la fuente del problema del paciente. La ventana de seguridad de la movilización neural sería el establecimiento de en qué intervalos, con seguridad, podemos realizar la movilización al paciente sin ser provocativos, que ese ha sido siempre el problema del manejo de la disfunción neural, y consiguiendo aportar una analgesia y una amplitud de los rangos de movimiento. La isquemia, el ahogo, la falta de perfusión de sangre al nervio, está detrás de muchos cuadros que reconocemos como de origen propiamente neural, ya que este tejido es el que se queja, es el que se siente asfixiado y el que produce los síntomas. De hecho, la valoración clínica de la isquemia está detrás de muchos test neuroortopédicos, como el test de Fallen o la mayoría de los test del desfiladero escapulotorácico, como el test de Addison, por ejemplo, en los que lo que estamos valorando es o directamente la reducción del pulso o qué ocurre con los síntomas cuando privamos del acceso, de la perfusión normal de sangre al nervio. Hablamos del vasa nervorum aportando de forma deficiente sangre al sistema nervioso. En principio, tiene una relación bastante clara con los síndromes canaliculares, en los que hay una relación de continente-contenido deficitaria hacia el contenido, en este caso el nervio, que se ve comprimido y recibe menos sangre. La parestesia suele ser el síntoma que se refiere el paciente con más frecuencia cuando el proceso de su disfunción neural es la isquemia, ya que se afectan fibras más mielínicas, fibras que están acostumbradas a recibir mucha sangre, fibras A beta, A delta. Son fibras que se van a quejar de alguna forma más con parestesia cuando se les priva de sangre. Aparecerá dolor, por supuesto también incluso signos neurológicos negativos si la isquemia, si la hipoxia sobre los tejidos neurales se prolonga mucho en el tiempo. Puede haber muerte neuronal, de hecho, pero el primer indicativo de que el nervio se está ahogando o que está sometido durante mucho tiempo a una compresión va a ser la parestesia. Un tercer mecanismo detrás de la atribución de síntomas al sistema nervioso sería la alteración patomecánica neural, es decir, el hecho de que no necesariamente aparezcan síntomas, pero sí haya una restricción en las capacidades mecánicas, sobre todo la capacidad de movimiento, de deslizamiento respecto a otras estructuras del sistema nervioso. Aquí tiene cabida el concepto de interfase mecánica, que es todo aquel tejido circundante al nervio que puede ocasionarle una restricción de movimiento. A nivel clínico nos metemos en el terreno de adherencia, de fibrosis, de cicatrices, que pueden ser una barrera, una restricción clara al movimiento de varios tejidos. Entre ellos puede estar involucrado el propio tejido neural que requiere esta capacidad y esta libertad de movimiento. Y aquí tienen cabida de forma, digamos, un poquito más indiscriminada los
conceptos más antiguos que dirigen la movilización del sistema nervioso, de sliders y tensiones, o técnicas de deslizamiento y técnicas de adición progresiva de tensión. La idea es un poquito más sencilla que reducir la mecanosensibilidad. La idea es desatascar directamente el nervio dentro de los pasos sobre la anatomía del paciente. Estamos aplicando mecánica progresiva para que el nervio se vea más libre. Hemos reconocido la disfunción y su relevancia, hemos reconocido los mecanismos detrás de esta disfunción, ahora hay que plantear, es turno directo ya del paciente, cuáles son sus objetivos. ¿Qué es lo que espera de nuestra relación terapéutica? ¿Cuál es el resultado esperado del tratamiento? La analgesia suele ser la principal demanda de nuestro paciente. Los pacientes quieren que les duela menos, pero no siempre es esto lo que es el objetivo del paciente y no debemos presuponer nosotros que porque el paciente refiera dolor, lo que quiere es analgesia. Entonces, tenemos que abrir un poquito el espectro de objetivos y valorar directamente qué es lo que el paciente opina y qué desea del resultado del tratamiento. Porque aparte de analgesia, puede directamente referir que quiere reeducar un gesto laboral o ganar un rango de movimiento que le está dificultando una función concreta, o puede consultarnos para evitar una cirugía o conocer qué ocurre, entender qué le está ocurriendo, porque lo que más le incomoda es sentir esa variabilidad de síntomas y no entender qué hay detrás de ellos y sobre todo pensar que puede haber una gravedad detrás de su problema. Retomar una práctica deportiva puede ser un objetivo de nuestro paciente o estar mejor, el confort directamente, dormir. Dormir es un objetivo de muchos pacientes con afectación del sistema nervioso. Recordemos que la isquemia está detrás de varios procesos de dolor neuropático. Cuando ahogamos un nervio, lo que estamos haciendo es reducir la perfusión de sangre. Si tú te tumbas por la noche y se reduce la presión arterial, que es lo normal en el decúbito, la perfusión sanguínea a tejidos que ya están recibiendo poca o insuficiente sangre va a ser menor aún. Y esto es lo que va a hacer que aparezcan parestesias en muchos síndromes craneoaniculares, entre los que podemos destacar claramente el síndrome del túnel del carpo. Y un último objetivo será la información pronóstica. Esto todo paciente lo va a verbalizar o no, pero es un objetivo que va a tener. El problema es que en el caso del sistema nervioso es muy difícil mojarse, de alguna forma, el dar información certera acerca de cuál va a ser su evolución, ya que la variabilidad, la latencia, la irritabilidad del sistema nervioso son factores que hacen que el pronóstico no siempre esté claro. Vamos a tratar a pacientes que se van muy bien y a las 10-12 horas empeoran mucho. Va a haber pacientes que mejoran mucho localmente de sus síntomas, pero luego aparecen en otro sitio. Entonces, dar una información pronóstica positiva, sobre todo en el caso de que identifiquemos una disfunción neural, es muy imprudente. Hay que esperar a ir valorando la evolución, tanto intra como, más importante aún, intersesiones, y a partir de ahí dar opinión al paciente. Llegamos a un punto en el cual tenemos información acerca de diferentes hipótesis, tenemos más o menos clara cuál es la disfunción del paciente, cuál es su especificidad y su relevancia, hemos razonado acerca de cuáles son los mecanismos más importantes detrás de la producción de síntomas y hemos atendido a cuáles son los objetivos que nos plantea nuestro paciente, los resultados que nos demanda. Llegamos pues a la situación de establecer el plan de tratamiento que tendrá unos objetivos terapéuticos y estos objetivos terapéuticos pueden respaldarse en la neurodinámica que puede contribuir principalmente en 3 puntos. Estos puntos de alguna forma cumplen los mecanismos que están detrás de la disfunción neural, que pueden estar detrás, que puede ser uno, dos o pueden ser los tres. Si hay una alteración de la mecanosensibilidad neural, lógicamente el objetivo será reducirla en relación pues, con una zona o sobre todo con un gesto, un movimiento sintomático. Si el proceso es una mecánica mala del sistema nervioso, una reducción del movimiento por una patomecánica neural muy adversa,
lo que tendremos que intentar será mejorar la relación mecánica entre el nervio y los tejidos circundantes. Movimiento, movimiento y movimiento. Y si el proceso es más isquémico, pues sangre. Lo que tenemos que hacer es mejorar perfusión sanguínea, arteriovenosa del nervio, y mejorar de forma secundaria la circulación axoplásmica, ese movimiento de proteínas dentro del axón que pueden de alguna forma desvitalizar un poquito la función de la neurona. Y es aquí, como fisioterapeutas, donde debemos sacar del cajón nuestras herramientas, nuestras competencias, nuestros contenidos terapéuticos y ponerlos en marcha. Principalmente se basarán en la educación del paciente, en un buen uso dirigido de la terapia manual y en un buen establecimiento del ejercicio terapéutico. La educación es indiscutiblemente la primera herramienta con nuestro paciente. Hablábamos de la fisioterapia como estrategia de comunicación. Este es el máximo exponente de esta comunicación terapéutica. El principal ítem, de alguna forma, dentro de la educación sería compartir nuestras impresiones con el paciente, compartir qué hipótesis diagnósticas y pronósticas vamos a manejar, qué pensamos que le ocurre y por qué, y cuál pensamos que va a ser el curso de su problema, de su evolución. También debemos hablar con él del proceso terapéutico, de cómo se va a trasladar de la analgesia a la exposición a la función requerida. ¿Cómo vamos a orientar su tratamiento? Razonando que de inicio es posible que sí busquemos esa analgesia tan deseada, el reducir sus síntomas, pero que progresivamente su rol, el del paciente, va a ser cada vez más activo, que pasaremos más a técnicas basadas en ejercicio y que el objetivo final del tratamiento nosotros no recuperar aquellas funciones que en esos momentos están deterioradas por su problema. Y por último, y no menos importante, sería prestar atención y educar al paciente en mecanismos del dolor. Sobre todo en este caso el dolor neuropático, pero no solo del dolor neuropático, que ya habremos hablado con él acerca de esa variabilidad inherente a este mecanismo, de la producción no solo de dolor, sino de otros tipos de síntomas. También tenemos que hablar del dolor en general, de la neurociencia que respalda la neurofisiología del dolor, que el paciente entienda que el dolor es normal, que siempre es real, que no existen sensores de dolor, sino hay sensores de peligro, que entienda la diferencia entre nocicepción y dolor, que el dolor y el daño tisular no siempre se relacionan. También ese valor contextual del dolor, ¿no? Que el dolor depende del contexto, de cómo su sistema nervioso percibe el equilibrio entre lo que es peligroso y lo que es seguro, que entienda directamente que aprender sobre dolor, todo este rollo que le vamos a contar a nuestro paciente, todos estos desafíos a sus cogniciones, a sus creencias, le va a ayudar. Es una cosa que en sí es terapéutico. Y por último, insistir en que las estrategias de tratamiento activo son las que más van a acabar promoviendo su recuperación. La terapia manual será una herramienta con la que hacer un manejo pasivo de la disfunción de movimiento de nuestro paciente, en este caso relacionado con una disfunción neural. Toda técnica de terapia manual tiene que tener un objetivo claro y de alguna forma se tiene que justificar con un hallazgo específico. Vamos a suponer que nuestro paciente tiene pues, esa molestia representada en la zona posterior de la pierna, en esta posición. Podemos pensar que podría ser útil añadir movimiento pasivo en su columna vertebral, movilizaciones pasivas, valorando si cambia sus síntomas. También podemos valorar qué ocurriría si movilizamos pasivamente su musculatura con diferentes técnicas, con trazos profundos, masajes, estiramientos. Y también podemos valorar qué ocurre si a distancia, al hacer una extensión del cuello, cambian sus síntomas y por tanto podemos atribuir al sistema nervioso la aparición de ese tipo de síntomas. Y esto justificaría un tratamiento diferente dependiente de cuál es el mecanismo detrás de esta disfunción neural.
hablábamos principalmente de tres: de una alteración de la mecanosensibilidad neural, de un proceso más de carácter isquémico o de una patomecánica neural alterada, una restricción de movimiento. Pues el objetivo del tratamiento será diferente y el tipo de técnica que vamos a aplicar será diferente. En el primer caso, si hay una alteración de la sensibilidad del sistema nervioso, tendrá sentido aplicar una movilización dentro de la ventana que ya adelantábamos, de la ventana de seguridad de la movilización neural. Entenderemos la movilización del sistema nervioso como una técnica de desensibilización mecánica neural dentro de los límites impuestos por la sensibilidad del paciente a las diferentes combinaciones de movimientos a partir de los test diagnósticos neurodinámicos y siempre marcados por la diferenciación estructural. En el caso de un problema más de isquemia, las técnicas de tratamiento irán muy dirigidas a las interfaces mecánicas, a esas zonas que están comprometiendo mecánicamente, que suponen un túnel angosto, comprimido, adherido, que mantienen de forma continuada una compresión sobre el sistema nervioso. Intentaremos hacer técnicas que liberen un poco, que dejen esta zona con menos capacidad de contracción y que permitan más afluencia de sangre al tejido. Y en el caso de que el problema de nuestro paciente sea una patomecánica neural, tendrá sentido, como ya comentábamos, las técnicas de sliders, de deslizamiento del tejido neural respecto al resto de tejidos, incluso una adición progresiva de tensión para ganar rango de movimiento. El último punto sería el ejercicio terapéutico. Y desde luego no es último punto por menos importancia, más bien todo lo contrario. Es último punto porque generalmente es lo que más supone la reeducación funcional, aunque el ejercicio terapéutico debe desde sus inicios y dentro de las posibilidades físicas y clínicas de nuestro paciente adaptarse. Siempre las técnicas activas son las que nos van a garantizar la prolongación de los efectos terapéuticos que hayamos logrado con técnicas pasivas. Solo con nosotros aportar movimiento, este no va a generar un cambio suficientemente grande ni mantenido en nuestro paciente. Hay que meter técnica activa siempre. Entonces, las primeras técnicas activas basadas en neurodinámica podrían considerarse pues, una continuación del tratamiento pasivo. Serían técnicas activas derivadas de aquellas que más exitosas nos han resultado dentro del tratamiento pasivo del paciente. Si hemos hecho una técnica, por ejemplo, de movilización en la que combinábamos el movimiento de hombro con muñeca en tal posición, pues buscar que, si las capacidades físicas y la postura lo permiten, que el paciente siga reproduciéndolo de forma autónoma, siempre dosificado en base a nuestras instrucciones, pero que continúe él con esta movilización, siempre respetando, y ahí la importancia de la educación, esa ventana de seguridad de movilización neural. O sea, no debe doler y debe ser unos rangos que tras unas X repeticiones, 10, 12, no aumenten los síntomas del paciente. Los siguientes grupos de ejercicio serán ya una mecánica que se aproxime más a la aversión. Ya no tendremos tanto en cuenta digamos, las sutilezas de la ventana, sino directamente atenderemos a cuál es la versión mecánica final del paciente. Si mi paciente necesita lanzar y cuando arma detrás el brazo nota la parestesia o el dolor en el antebrazo, pues lo que haremos es buscar unas progresiones para que al final consiga ese gesto. Podemos intentarlo con un objeto más pequeño, con un objeto menos pesado, podemos intentarlo con una amplitud más pequeña o con menos fuerza, menos velocidad. Podemos reducir, digamos, la amenaza mecánica a todos los niveles posibles para progresivamente acercarnos al gesto requerido final. Y por último, carga. Lo último es ir metiendo cada vez más resistencia, más carga a los ejercicios para reacondicionar en general a nuestro paciente y realmente
conseguir lo que sería la reeducación de la función deteriorada. No solo recuperar la función, sino incluso que el paciente consiga estar en mejores condiciones para hacer esa función sin amenazar, sin poder relesionarse o volver a generar los síntomas. Y hasta aquí mi contribución en estas jornadas. Espero que os haya gustado, que os suscite interés y que nos veamos de forma más física, más real en breve. Un abrazo.